En nombre de Tribuna Ciudadana, os damos las gracias por vuestra asistencia. Esta conferencia es la tercera conferencia del ciclo sobre el cambio climático que organiza Tribuna Ciudadana y la número 1270 de esta asociación. La conferencia de hoy la hemos titulado «¿Cómo nos afecta la crisis climática? El Atlas Interactivo sobre el Cambio Climático». De este tema nos va a hablar hoy José Manuel Gutiérrez Llorente, que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y coordinador del Atlas del sexto informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. José Manuel nació en Santander, en la provincia de Cantabria, vivió su infancia y juventud en Gijón y actualmente vive en Santander. Y él casi se considera santanderino, dice. Es licenciado y doctor en matemáticas por la Universidad de Cantabria, de la que es profesor titular y director del Departamento de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación. En el Centro Superior de Investigaciones Científicas centra su línea de trabajo en el análisis regional del clima junto a proyección regional del cambio climático. Es director del Instituto de Física de Cantabria y responsable del Grupo Meteorología de Santander y coordinador del Atlas del sexto informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, proyecto que recibe el nombre de Atlas Interactivo y que lo desarrolla junto a Sergio Vicente. Esto es un servicio web que coteja información climática en regiones de todo el mundo, obteniendo proyecciones sobre distintos niveles del calentamiento global para conocer cómo está afectando el cambio climático a las regiones del planeta. José Manuel ha estado en centros de investigación en Nueva York, Perú, Argentina, ha dado conferencias por todo el mundo, en España, Inglaterra, América, ha publicado varios libros y ha dirigido bastantes tesis doctorales. Ha tenido contratos de investigación con empresas, 6 concretamente, ha colaborado en proyectos nacionales de I+D en convocatorias públicas, en 3 en concreto, en proyectos europeos, en publicaciones o documentos científicos y técnicas. Ha escrito varios libros, 3 concretamente. Ha escrito artículos en revistas, 34 artículos. Bueno, en fin, una serie de actividad científica importante que le da un prestigio reconocido y que hoy nos va a hablar sobre el cambio climático y lo que nos afecta, ¿no? Así que muchas gracias, José Manuel, y que tengas un buen rato. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer mucho a Tribuna Ciudadana todo el esfuerzo que hace por divulgar cultura y divulgar ciencia. No es fácil, yo soy de un sitio más pequeño todavía que este. Santander es más pequeñito que Asturias. Y es difícil pues, mantener actividades de este estilo, pero es necesaria. De hecho, cada vez es más necesaria. O sea que, bueno, gracias por haberme invitado y gracias por mantener esta actividad viva que es importante. Gracias a todos por asistir, obviamente. En la presentación han dicho que me sentía santanderino. O sea, yo pasé en Gijón hasta los 18 años. No conservo nada de acento. A veces cuando quedo con algún amigo de muy pequeño, algo. Y lo que me siento santanderino porque me parece un poco ético considerarme asturiano si he vivido en Santander ya 30 años. Pero en espíritu todavía pienso que soy asturiano. Y esto lo digo allí también, no es que vaya cambiando de... y además es una época que recuerdo con mucho encanto, pues la época, imaginaos, hasta los 18 años que nos pillara, como dicen, ¿no? Y conservo familia en Gijón, o sea que estoy muy unido a la tierra y estoy muy contento de estar aquí. Bueno, yo lo que he hecho es tratar de preparar algo que sea muy ligerito, o sea, no contar grandes cosas muy profundas y más bien generar un poco de debate y que podamos hablar después. Ahora que no somos muchos, pues mejor todavía, porque así podemos dejar un turno de preguntas amplio. Y yo me voy a centrar en la parte que hacemos, que tiene que ver con el cambio climático y que en nuestro caso es medirlo y modelizarlo. Imágenes como esta que veis en la
la presentación, donde se ve la misma zona geográfica con una diferencia de 100 años. A la izquierda pues hay un glaciar y a la derecha es el valle ya pelado, el glaciar ha desaparecido, solo queda nieve en cotas muy altas. Pues imágenes como esta hay cientos, miles, y nos bombardean continuamente, y algunas tienen que ver con el cambio climático, otras no tanto, pero no dejan de ser ejemplos. Y lo que hay que tratar de hacer para acotar bien el problema, cuantificarlo y buscar medida, es pasar de los ejemplos, de la experiencia de cada uno y de los casos particulares a evidencia. Y evidencia con grandes parámetros que reflejen no lo que ocurre en una pequeña localidad donde había un glaciar y ahora no lo hay, sino parámetros mucho más sistemáticos, como es este que tenéis aquí, que es la evolución de la temperatura media de nuestro planeta desde 1850 hasta la actualidad. Eso es el promedio de todo el planeta, y lo que se ve, si uno analiza pues, esta curva que sube y baja, es que hay algo raro en las últimas décadas. Hay una pendiente que sube y sube y sube, y independientemente de que fluctúe un poquito en torno a esa subida, pues hay una pendiente que es lo que reconocemos como cambio climático. La temperatura media de todo el planeta está cambiando. Entonces, lo que estos parámetros de gran escala indican es un fenómeno, y lo que los científicos hacemos es tratar de entenderlo y tratar de explicarlo, porque una vez que lo entiendes y lo explicas, puedes modelizar y puedes ver qué hay que hacer para mitigarlo, para reducirlo. Y lo que produce ese fenómeno es lo que se conoce como efecto invernadero, que dicho de una manera muy sencillita es en la parte de la izquierda de la imagen está el estado de la atmósfera cuando todavía el ser humano no tenía actividad industrial y no emitíamos gases de efecto invernadero. Entonces tenemos el Sol que emite radiación que llega a la Tierra se calienta y este calor de la Tierra se desprende al espacio. O sea, como cualquier cosa caliente, emite calor. Bueno, pues ese calor, el que se emite, queda atrapado en las nubes. No en las nubes, sino queda atrapado en un plástico que en nuestro caso es el CO2, los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano, etcétera, etcétera. Y eso se explica físicamente. Entonces, lo que tenemos en la actualidad es la situación de la derecha. El plástico, que antes era finito, ahora es más gordo, es la parte roja. Y entonces el calor que debería de disiparse, que debería de irse de la Tierra al espacio, pues queda atrapado en ese efecto invernadero. Y la Tierra nos vamos calentando y nos vamos calentando. Entonces, este fenómeno, que tiene una explicación muy clara, es lo que hace que tengamos la crisis climática que enfrentamos actualmente. Y como todo es tan complicado, en 1998, hace pues 20 muchos años, 24, soy matemático, que conste, pero estas restas así sobre la marcha no. 24 años, la organización, la ONU, Organización de Naciones Unidas, creó un grupo que es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, depende de la Organización Mundial de Meteorología y de Naciones Unidas, y creó un grupo para que asesorase a los gobiernos sobre el estado del clima y el cambio climático. De manera que, bueno, tiene una estructura organizativa con un secretariado, etcétera, etcétera, pero tiene tres grupos de trabajo principales. El primer grupo de trabajo es de las bases científicas del cambio climático, lo que os acabo de contar es un ejemplo. El segundo grupo de trabajo tiene que ver con impactos y adaptación al cambio climático. En la charla anterior de este ciclo, Fernando Valladares seguramente habló mucho de eso, porque Fernando Valladares estudia, entre otras muchas cosas, los impactos del cambio climático en ecosistemas, en la biodiversidad, etcétera. Ese es el tipo de estudio que se hace en este grupo de trabajo. Y el tercero es la mitigación. ¿Qué podemos hacer para mitigar el cambio climático, para luchar contra este problema? Y lo que hace el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el IPCC, es escribir informes. Estos informes los hacen los tres grupos de trabajo, cada uno emite su informe. Aquí tenéis 3 libros, los 3 últimos informes que ha emitido el IPCC. El primero lo emitió el agosto pasado
y los últimos dos pues los ha hecho públicos en febrero y marzo de este año. Entonces está ya el 6º informe del IPCC, se ha publicado, y cada uno de esos informes es realizado por un grupo de científicos. Los que la foto que tenéis arriba son todos los científicos que formamos parte del grupo de trabajo 1. Hay otros 3 grupos de trabajo. Un total de 234 autores que lo que hacemos es revisar toda la literatura científica que se ha publicado sobre el tema. Diga lo que diga. Diga que el cambio climático existe, que no existe, que es bueno, que es malo, que tiene una consecuencia o que tiene otra. Y lo que hacemos es un informe de síntesis. Básicamente analizamos toda la literatura y vemos qué conclusiones robustas se desprenden de toda ella. Entonces, conclusiones robustas no es que haya un artículo que diga algo, sino que todos los artículos que hablan sobre un tema apunten en la misma dirección. Y con eso se generan los informes. Para que tengáis una idea, en el informe del Grupo de Trabajo 1, en el que he participado yo, revisamos un total de 14.000 publicaciones. O sea, todo lo que se resume en este documento está apoyado, está basado en lo que dicen esas 14.000 publicaciones. El IPCC no hace ciencia. Los que formamos parte del IPCC sí, pero el IPCC lo que hace es sintetizar la ciencia independientemente de quién la haya hecho. Y está abierto al escrutinio de la comunidad científica, de los gobiernos. En este informe recibimos un total de 78.000 comentarios. Cada uno de esos comentarios es público y a cada uno hemos tenido que dar una respuesta. ¿Qué se ha hecho con ese comentario? No al lugar, porque no se basa en evidencia, o correcto, hemos tenido en cuenta y en tal línea del informe ahora aparece A cuando antes aparecía B, y todo esto es público. Este es, por cierto, el grupo de trabajo, del grupo de autores del capítulo que dirigía yo, que es el Atlas. Entonces, ¿por qué os cuento todo esto a tanto detalle? Porque la labor que hace el IPCC es una labor que es políticamente neutra, no hay ningún sesgo de ningún tipo, es una labor en la que se resume el estado de la ciencia. Y ese estado de la ciencia, en esta transparencia B, que se comparte con los gobiernos. Y esta es una parte esencial. Los informes del IPCC tienen un resumen, es un resumen ejecutivo, cada uno de unas 20 páginas, y ese resumen se aprueba con la conferencia de las partes, que se llama, que son los 197 países, casi todos, que han suscrito el Acuerdo Marco para la Lucha contra el Cambio Climático en la ONU, y se debate con estos países, una vez que está el informe de delegaciones de esos países, de científicos, no son políticos, para aprobarlo. Entonces se aprueba línea por línea. Cada línea de informe se lee. Si hay comentarios de cualquier tipo, pues se discuten y se van aprobando las partes no críticas, las críticas se discuten y al final hay los gobiernos aprueban el documento y lo hacen suyo. Entonces, ¿por qué es tan importante este proceso? Porque es la única forma en la que después de estos 24 años la ciencia puede llegar a ser parte de la toma de decisiones de manera ejecutiva. Ese informe, lo que dice el informe, ya no se discute. Los gobiernos lo aceptan y el informe dice que el cambio climático a día de hoy es una evidencia científica. Ya no es discutible si es o si no es o si deja de ser. Y ese informe dice que si no se limitan las emisiones pronto, en los próximos 10 años, no hay camino ya hacia un mundo de calentamiento 1,5 grados a 2, como os voy a comentar después. Y eso ya no se discute. Entonces se puede pasar a la acción y los gobiernos lo que tienen que decir es si están dispuestos a hacer tal o cual reducción con la contraprestación de tal o cual instrumento económico que les ayude a no ser impactados de una manera sustancialmente distinta a otros países. Entonces, la ciencia, en estos 24 años, que parece que no se ha hecho mucho sobre el cambio climático, lo que se ha tejido es una estructura de diálogo, de toma de decisiones y de diplomacia que funciona muy bien. En la última conferencia de las partes, es la número 26, ¿vale? El IPCC se creó 2 años después de que empezasen a reunirse los gobiernos. En la última conferencia de las partes que se celebró en Glasgow, el informe del IPCC era el documento de trabajo, el documento maestro. Y todas las políticas giraban en torno a cómo hacer
que esto que se dice aquí se pueda lograr o no se pueda lograr. Y eso es un avance brutal respecto de lo que pasaba hace una década o hace 12 años, cuando los países pues, debatían entre sí sobre si hay o deja de haber. Y esto se ha logrado justamente porque el IPCC lleva 6 informes haciendo un trabajo riguroso, sin ningún tipo de sesgo político y poniendo mucha atención a que el informe sea ciencia y nada más que ciencia. Y esté todo abierto y esté todo revisado. Entonces, digamos que hay negociaciones que no son fáciles, la del cambio climático no es fácil, tiene muchas implicaciones y esto es un avance que es bueno poner en valor y que es bueno saber que existe. Luego las negociaciones de los países avanzan más o avanzan menos. Fernando Valladares seguramente os habrá comentado mucho sobre eso. Bueno, hay más optimismo, menos optimismo, pero existe un instrumento para que todas estas cosas ya no sean del dominio público, ya no es debatible a nivel político. Ya no es debatible si mi primo dice que cambio climático o no, las cosas que dice el informe se aceptan. Entonces, bueno, esto es una transparencia donde se ven los distintos informes que ha hecho el IPCC y lo que dice el último informe, entre otras cosas, es que los cambios recientes del clima son generalizados, rápidos y cada vez más intensos y no tienen precedentes en miles de años. O sea, es crisis climática. Y cada conclusión que hace el IPCC la fundamenta en evidencia, en datos. Esto, por ejemplo, es la misma figura que teníais antes, la de el calentamiento, bueno, la temperatura media del planeta, donde se ve la misma tendencia y en el último informe se ha cuantificado cuánto nos hemos calentado ya. O sea, esta curva es la misma, pero a día de hoy, esto es 2020, el planeta se ha calentado 1,1 grados con respecto al periodo preindustrial de referencia, que es donde se supone que nosotros no influenciábamos al clima. Bueno, la variabilidad que hay aquí, en ese periodo, es variabilidad natural. Unos años son más fríos, otros son más cálidos, ¿de acuerdo? Pero aquí no hay influencia. Aquí la capa de plástico, entre comillas plástico, era la misma todo el tiempo. Vale, y otro tema es que cuando hablamos de un calentamiento promedio de 1,1 grados, a la gente le puede no parecer mucho, pero estamos hablando del calentamiento medio de todo el planeta y no todo el planeta se calienta igual. Si uno mira este calentamiento espacialmente, lo que se ve es que los continentes se han calentado más que los océanos, porque los océanos tienen una amortiguación térmica, o sea, pueden absorber más calor en capas bajas, etc. La Tierra se calienta de manera más directa. Y se ha calentado más el hemisferio norte que el hemisferio sur. En concreto, el Ártico se ha calentado el triple que la media del planeta. El Ártico se ha calentado ya 3,5 grados en lo que va de... Bueno, en estas últimas décadas. 3,5 grados es mucho calor. Si uno lo mide en una bañera, o si uno lo mide, bueno, en una bañera digo por tener un espacio, en una cazuela, poner a calentar una cazuela para pasar, y es poquita agua, de 0 a 100 grados, son 100 grados, pero hay que ponerle mucha energía. Ahora imaginaos una cazuela como todo el planeta Tierra y que hay que calentarlo 1 grado. O sea, es una energía brutal. Parecen números pequeñitos, pero no lo son. Si uno mira esto a escala geológica, porque alguien, es cierto que la Tierra ha pasado por oscilaciones climáticas, cambios climáticos de manera natural muy abruptos, lo que tenéis aquí abajo es la temperatura de la Tierra. La temperatura es exactamente la misma gráfica, pero en un periodo de tiempo mucho mayor. Son los últimos 800.000 años. O sea, los últimos 150 años que veíamos en la gráfica de antes son un puntito aquí. Es un puntito, no se puede ver dentro de esos 100 años. Cada punto aquí son 100 años. Entonces, si uno mira esta escala geológica, que es una escala que no tiene que ver con nuestra escala temporal, nuestra escala temporal es del orden de 100 años, miles de años como mucho, pero no cientos de miles de años, 1 millón de años. Uno ve las glaciaciones, obviamente. La Tierra ha pasado por épocas frías, aquí abajo, y épocas más cálidas. Ahora mismo estamos aquí arriba en un periodo interglaciar.
Venimos de una época glaciar y nos encaminaríamos hacia otra época glaciar dentro de unos miles de años si todo siguiese el rumbo que toca, pero dentro de unos miles de años. El cambio climático no es algo que tiene esa escala de tiempo. El cambio climático es algo que tiene décadas. O sea, estamos cambiando el clima del planeta a escala de décadas, no a escala de miles de años. Para cuando quiera llegar la glaciación, igual el planeta está en unas condiciones que ya no tiene la misma dinámica. Entonces, no tiene nada que ver el cambio climático actual, que es un cambio provocado por el hombre forzado que no ha existido nunca, con el cambio climático natural, con otras escalas de tiempo que ha ido ocurriendo históricamente. Y lo más preocupante, ahora mismo estamos en esta estrella de aquí, esta es nuestra temperatura. ¿Vale? Que si uno lo mira en un contexto histórico, a escalas geológicas, pues tampoco es nada que no haya existido pues en la época interglacial anterior o en épocas anteriores. O sea que no estamos, en efectos de temperatura, no estamos fuera de los límites. Pero si uno mira el plástico, lo que tenéis aquí arriba en azul, es el CO2, uno de los gases de efecto invernadero. Cuanto más arriba, más plástico hay en el invernadero. Cuanto más abajo, menos plástico hay en el invernadero, menos grosor. Bueno, pues si uno sigue la evolución de las glaciaciones y del CO2, pues van de la mano, obviamente. Cuando sube la temperatura, pues sube el CO2, porque están correlacionados. Pero si uno mira al final, ¿dónde estamos ahora? Pues tiene que levantar la vista, pero estamos aquí arriba. Esto es el estado actual del dióxido de carbono. De hecho, es un poquito más que esto, que cada año crece. Y esto no tiene ningún precedente en los últimos millones de años. Ya no esto, sino más atrás. Esto no tiene ningún precedente. Hemos sacado al sistema fuera de la evolución de los ciclos naturales que ha tenido históricamente y lo hemos sacado muy fuera. Y esto, a efectos de tiempo, es un instante, ha ocurrido así, ¡pum! A esta escala geológica ha pasado, ¡plac! Si llegasen unos extraterrestres dentro de miles de años y analizasen esta serie, la de CO2, la resolución a la que se puede medir esto, que luego os lo comentaré, es de cientos de años, no puedes entrar al detalle de qué ha pasado cada año, solo puedes ver la media de 100 años, la media de 100 años, la media de 100 años, pues van a pensar que hay algo que está mal, porque se van a encontrar con esto. Vas a tener una serie más o menos continua y de repente, ¡pumba!, hay un punto de se va. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Tengo mal el instrumento? ¿Ha medido mal? No, ahí justamente llegamos los humanos y nos pusimos a quemar el carbón, a quemar el petróleo a lo bestia y a un ritmo tan rápido que a esta escala geológica no se puede ver. Entonces la pregunta ahora es ¿qué va a pasar con la temperatura? Porque claro, este cambio en el plástico lo hemos producido así, ¡plac! Y al clima no le ha dado tiempo a adaptarse a ese cambio. O sea, estamos todavía con la inercia del invernadero. Entonces la pregunta es ¿qué va a pasar los próximos años? ¿Cuál va a ser nuestra temperatura? Porque la temperatura va a seguir creciendo. Entonces ahí es donde nosotros, los científicos que estudiamos la modelización del clima, aportamos simulaciones con modelos. Y estas simulaciones con modelos nos permiten, como os voy a comentar luego muy, muy rápido, ver qué va a pasar en el futuro. Nos permiten predecir hacia el futuro. Y lo que va a pasar hacia el futuro es esto. Vale, esta escala, o sea, lo que veis ahí a la derecha, está colapsado, estaría colapsado en un único punto, en la escala que tenéis a la izquierda. Vale, aquí es como un zoom, lo que tenéis a la derecha es un zoom a la escala temporal en la que nosotros vivimos de lo que va a ir ocurriendo. ¿Vale? Entonces, si no hacemos nada, pues estamos en este punto de aquí. ¿Vale? Esto es lo que ha pasado, la evolución histórica, y esto es lo que nos espera en el futuro. ¿Vale? Y esto querrá decir que dentro de muy poco, a escala geológica ¡plac!, la estrella va a estar aquí arriba. Y la temperatura va a estar en unos límites que no se han visto nunca en el planeta Tierra. ¿Vale? Y esto es lo que tenemos que parar. Pues si no hacemos nada, este es el futuro que nos espera.
en una medida u en otra, ¿vale? Y solo para que tengáis una idea, la anterior era interglaciar, que es este pico máximo de temperatura, que está en 2 grados. Esto que tenéis aquí es 0 grados es la temperatura actual, ¿vale? Bueno, era la temperatura preindustrial, la temperatura típica de este periodo interglaciar. A 1,1 es donde estamos, 2 es este límite de aquí, y aquí estaríamos en 4, ¿vale? Pues 2 grados más que en el periodo preindustrial había hace, pues, 100.000, 120.000 años, ¿vale? Y se sabe que el nivel del océano en ese momento era 60 metros por encima del actual. O sea, estaba derretidos los polos, parcialmente derretido, y Gijón, por ejemplo, el agua pasaba por encima de los edificios que hay en primera línea. Estaban todos tapados de agua. Ese es el futuro en un escenario como este periodo interglaciar hacia el cual pues, vamos encaminados, ¿vale? Y eso sería en este límite. Eso sería aquí. El equivalente cuando todo eso tenga tiempo de que ocurra. No aquí arriba. Entonces, solo para que tengamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, ¿vale? En la charla del ciclo anterior, Fidel González Rouco, que es un investigador del Instituto de Geociencias de Madrid, habló de cómo se obtenían todas estas series históricas a partir de testigos de hielo. Yo no voy a redundar mucho, pero solo deciros, este año la Fundación BBVA tiene unos premios que se llaman Fronteras del Conocimiento, que son como los Nobel en algunas ramas. De hecho, muchos de los que les dan o les damos el premio Frontera del Conocimiento luego reciben el Nobel. Y este año, en la parte de cambio climático, yo formo parte del jurado, se lo hemos dado a esta pareja que se llaman Ellen y Lonely Thompson, son un matrimonio, y estos se han pasado toda la vida haciendo testigos de hielo para sacar estas series con las que podemos llegar a este tipo de conclusiones por todos los sitios del planeta. Los glaciares, como el que visteis antes, en la Antártida, en el Polo Norte, son científicos como estos los que consiguen la evidencia con la cual luego se puede llegar a hacer afirmaciones tan breves como el cambio climático es un hecho, ¿vale? Que se pueden rebatir tan fácilmente, como diciendo, pues yo no me lo creo. Cuesta mucho conseguir una evidencia científica porque el proceso es muy largo y luego, salvo que haya una cierta autoridad o una cierta reputación de la ciencia, pues no cuesta nada tumbarla. Entonces, esto es lo que se ha ganado con mucho tiempo y paciencia en el caso del cambio climático. Esto que estamos hablando de la temperatura del CO2 se ve en todos los parámetros a gran escala del planeta. O sea, el hielo marino está retrocediendo. Dentro de pocos años, en septiembre, que es donde está el mínimo de hielo marino en el Ártico, va a haber una imagen de satélite donde no haya Polo Norte. Y eso va a ocurrir con alta probabilidad en las próximas décadas, 2 décadas. O sea, no va a haber Polo Norte. En septiembre, obviamente en invierno sí. Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué otras cosas nos dice el informe del IPCC? Que el cambio climático está afectando a todas las regiones del planeta, de múltiples formas. O sea, la temperatura está subiendo en todos los sitios. El nivel del mar está subiendo en todos los sitios. De momento, muy poquito. Pero si hay algún fenómeno crítico, como que se fundan las placas de hielo de la parte oeste de la Antártida, que son las que están flotando sobre el océano, eso va a producir un punto de ruptura en la elevación del nivel del mar. Y nos vamos a enfrentar a situaciones que no son centímetros, son metros. Pero quitando esos parámetros globales que crecen igual o decrecen igual en todo el planeta, en este informe lo que se ha visto es que ya hay evidencia y ya hay literatura que empieza a hacer referencia de cómo afecta el cambio climático a regiones, cómo empieza a afectar el cambio climático al Mediterráneo, al norte de África, a las alturas tibetanas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se ha hecho en este informe es, hasta ahora, la gran parte de los informes se dedicaba a estos parámetros globales,
Y en el 6º informe hemos podido ya empezar a decir cosas a nivel regional, porque existe esa evidencia. Entonces se ha hecho un énfasis regional. Y esto tiene como consecuencia que los fenómenos extremos que se materializan a nivel regional, los fenómenos extremos, hablar de ellos a nivel global es difícil porque una sequía no ocurre nunca a nivel global y una inundación, una lluvia intensa, no ocurre nunca a nivel global, ocurre en sitios del globo. Bueno, pues estos fenómenos extremos se ve, las olas de calor, lluvias torrenciales, sequía, cada vez son más frecuentes y cada vez son más severos. Y cuando se dice de múltiples formas, lo que quiere decir es que cada región tiene asociado distintos fenómenos. En el Mediterráneo, el cambio climático está produciendo sequía. En el norte de Europa está produciendo inundaciones. Y hay otros sitios donde produce las dos cosas, sequías e inundaciones, aunque parezca paradigmático, no lo es. Porque uno tiene que ver con un evento intenso y el otro tiene que ver con el evento acumulado. Y en otros sitios pues, hay huracanes y hay tormentas severas por viento, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se sabe ahora y se sabe que los cambios que experimentamos aumentarán con un mayor calentamiento. O sea, lo que hemos visto a escala global sigue siendo cierto a escala regional. Y parece una perogrullada, alguien puede decir, pues ya si las temperaturas suben, el nivel del mar sube, pues claro, los extremos también serán mayores, pero hay que probarlo. O sea, uno puede decir lo que quiera, pero la ciencia no puede decir nada si no tiene una evidencia y un fundamento para hacerlo. Y ahora ya lo hay. Antes había sospecha y había sentido común, pero ahora ya hay evidencia. Y el IPCC dice que esto está ocurriendo en cada región. Y no hay ni una sola región del planeta que esté libre de efectos del cambio climático a día de hoy. O sea, lo tenemos ya en la puerta de casa. Y este verano, si os acordáis, el verano pasado, fue bastante catastrófico. Hubo una ola de calor en el noroeste de Estados Unidos de 50 grados, en la frontera con Canadá, que fue excepcional. Hubo lluvias torrenciales en Centro Europa, con mucha excepcionalidad, con muchos daños, etcétera, etcétera. Ha habido también récord de temperatura en Europa, casi 50 grados en Chipre o en la parte sur del Mediterráneo. Este verano hubo como muchos eventos extremos y coincidió con la publicación del informe y es lo que pues, los medios comunicaban diciendo pues, que el cambio climático ya está aquí. Lo tenemos en la puerta de casa, ¿no? Bueno, pues ese tipo de situaciones son las que se van a ver intensificadas con el cambio climático. Y en concreto, la sequía del Mediterráneo está causada por el cambio climático y las inundaciones en Centro y el Norte de Europa también. Hay estudios que lo atribuyen, que si quitas el cambio climático de la ecuación, hace que esos fenómenos no se puedan explicar por causas naturales, que sea tan severo. O sea, no hay, en simulaciones de modelo, no los encuentras. Y cuando pones el cambio climático, cuando pones el plástico, aparece. Bueno, entonces, eso es lo que hacemos, en particular en mi grupo y en particular en mi instituto. Tenemos una parte de computación muy fuerte y nosotros hacemos modelización climática. Y básicamente lo que hacemos es todos los elementos que influyen en el clima, que no es solo la circulación de la atmósfera, sino son los océanos, es el suelo también. No es lo mismo que haya un bosque a que haya un cultivo o a que haya algo árido, ¿vale? O que haya incendios y lo quemen todo. Cuanto más vegetal tiene el suelo, menos calor irradia la tierra y entonces menos nos afecta el problema del plástico. Y entonces todo eso lo modelizamos con ecuaciones que describen estos procesos a nivel físico-químico y lo simulamos en un ordenador. Y se simula ¿cómo? A partir de un forzamiento, de ser la radiación solar, pero también de forzamientos naturales, como pueden ser las erupciones volcánicas, y también la capa de plástico. O sea, hay forzamientos naturales, que son la radiación solar, más erupciones volcánicas, que hacen una erupción volcánica, se llena de cenizas la atmósfera y entonces ahí se enfría el clima. Pero se enfría 1 año, 2 años, luego vuelve a estar donde estaba. El efecto de las urbanizaciones, del uso del suelo, del ser humano, todo eso son forzamientos naturales y luego está el plástico.
Entonces, todo eso lo metemos en un ordenador y al ordenador le decimos de lo que conocemos y con lo que podemos especular, que es con el plástico, cómo creemos que va a cambiar en el futuro. Pues nosotros podemos simular lo que conocemos, sabemos cómo ha cambiado el grosor del plástico en los últimos 100 años, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces ahí manejamos escenarios. ¿Qué ocurre si dejamos de quemar combustibles fósiles a un ritmo X, apostamos por energías verdes y pues hacemos que el plástico, aligeramos el plástico? Pues es un escenario como este que pone aquí de emisiones bajas. Las emisiones o el grosor del plástico seguirá creciendo hasta un momento que podamos pararlo, esto es más o menos 2030, y a partir de ahí irá bajando. ¿Vale? Emisiones medias, igual, pero no vamos a poder ser tan optimistas de reducir tanto las emisiones y nos vamos a quedar en un nivel por aquí en medio. Y emisiones altas es el escenario que os he comentado antes. No hacemos nada. Seguimos dándole a la maquinaria tal como le estamos dando ahora, dependiendo del petróleo hasta que se acabe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos simular el modelo del clima en cada uno de estos escenarios. Podemos decir, vamos a ver qué pasa con este plástico y vamos a ver qué pasa con este y qué temperatura y qué procesos vamos a tener a final de siglo. Y eso es lo que hacemos con modelos pues que no viene mucho al caso, pero modelos sofisticados que se han ido desarrollando y mejorando década a década y con los que podemos simular pues el clima histórico por aquí, cuando el plástico era pues el que era de manera natural, y en un escenario particular, por ejemplo, en este de aquí arriba, y entonces podemos ver cómo es el clima, el promedio de la temperatura en 20 años, aquí, y después de la simulación, cuando termina a finales de siglo, aquí. Y esto es la temperatura del planeta. Y si hago la resta de estas dos cosas, esta es la señal de cambio climático. Vale. Esto es la temperatura en el futuro y esta es la temperatura del pasado. Entonces, aquí es donde veo pues, que hay calentamiento, sobre todo en el continente, sobre todo en el hemisferio norte, y lo puedo cuantificar. ¿Vale? Entonces, estas proyecciones de los modelos bajo distintos escenarios es lo que da la base para hacer estas estimaciones de niveles de calentamiento en el futuro. Y con estos, para que tengáis una idea de cómo funciona un modelo, esto que estáis viendo aquí es no una imagen de satélite, sino la imagen de uno de estos modelos que simula el clima. Lo que tenéis en blanco es humedad, ¿vale? La humedad que hay en la atmósfera, y naranja es que la humedad precipita, está lloviendo. Ahí se condensa y llueve. Y eso que veis ahí es una simulación de ordenador. Si os fijáis aquí en la península ibérica, está aquí a la derecha, ¿vale? Nos vienen frentes que barren el Atlántico y pues Gijón, Oviedo está por aquí, pues nos llegan los frentes, llueve, vuelve a llover, pues vuelve a llover, etcétera, etcétera. Y si ahora miráis el Mediterráneo, bueno, no se ve porque está un poco recortada la pantalla, pero si miráis la zona mediterránea aquí, pues veis que esos frentes no llegan, por ejemplo. Se ve algo a veces, pero no es... ¿Veis, no? Llega algo a veces, pero no tiene nada que ver. O sea que es el clima que nosotros conocemos, que es ese, los modelos lo hacen bien. ¿Vale? Y otras muchas cosas, y con estos modelos es con los que puedo ver qué efectos tiene ese plástico sobre el clima y puedo hacer estas proyecciones. Entonces, con esto es con lo que... esto era... ¿Cómo estamos ahora? Este es el calentamiento actual, 1 grado, 1,1 grados para ser exacto. Y esto que tenéis aquí y aquí es qué pasará si no conseguimos parar el calentamiento, si conseguimos, perdón, parar el calentamiento en 2 grados. Esto es un mundo futuro, digamos, a 2 grados de calentamiento, que es uno de los objetivos de París, digamos que es el objetivo más alcanzable a día de hoy, sería algo así, no un mundo a 1,5 grados, sino un mundo a 2 grados. Pues un mundo a 2 grados tiene este calentamiento, comparado con el actual, y un mundo a 4 grados sería el que tenéis aquí abajo. 4 grados es el no hacer nada. ¿Vale? Si no hacemos nada, este es el mundo en el que vamos a vivir, en un mundo calentado a 4 grados o más. ¿Vale? Y si hacemos algo,
Algo quiere decir, los últimos acuerdos que se adoptaron en la última cumbre de las partes se implementan, pues estaríamos en torno un poquito más que esto, ¿vale? Pero desde luego más cerca del 2 de esto que de esto. Y lo que tenéis aquí a la derecha son las precipitaciones. Reducción de precipitación en tanto por ciento. El verde más intenso está entre menos 40 y 40. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos en la zona mediterránea, la nuestra, es una zona donde hay una señal clara de disminución de precipitaciones. Y en un escenario como este que estamos planteando, estamos hablando de promedios de disminución del 25 al 30%. En promedio. Eso quiere decir que hay zonas, y la península ibérica, la parte oriental, es una de esas zonas donde estas reducciones sean mucho mayores. O sea, toda la desertificación que ahora está limitada a una zona muy concretita en España, pues avanzaría de manera imparable pues, por todo el Mediterráneo. Vale. Entonces, estos mundos, que son los que nos dice la ciencia, que serán los mundos futuros a los que llegaremos si hacemos una cosa o hacemos la otra, son los que permiten pues, tomar decisiones a los políticos, decir, esto desde luego no es algo que nos podemos permitir, y este es el lenguaje en el que se expresa el último informe del IPCC. Es cuáles son nuestros mundos posibles, mundos futuros, según el nivel de calentamiento al que lleguemos a controlar el sistema. Si paramos a 1,5 grados, o si paramos a 2, o si paramos a 3 o 4. ¿Vale? Bueno, ¿y qué hay que hacer para estar en este escenario de emisiones bajas, que es lo último ya? ¿Qué hay que hacer para que nuestro futuro vaya por esta línea azul? ¿Vale? Lo negro es lo que hemos tenido hasta ahora. ¿Vale? Estos son los escenarios futuros. ¿Qué hay que hacer para ir por esta línea azul, que es la que nos deja en 1,5 grados, en 2 grados? Estos escenarios bajos son muy bajos. Frente a lo que estamos haciendo ahora, que nos llevaría a esta línea intermedia o a esta línea alta, pues lo que hay que hacer son reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, para poder quedarnos en 1,5 grados o en 2, tenemos que actuar en la próxima década. Antes el cambio climático, esto también es novedad del informe, se veía como un problema a una escala de tiempo que no era preocupante para el día a día de las personas. Casi ni a nivel generacional. Era, bueno, a final de siglo, ya veremos a final de siglo. Pero es que ahora el mundo en el que vamos a vivir a final de siglo depende de la decisión que tomemos hoy, no hoy, esta década. Y si la decisión que tomamos es no hacer nada, estamos condenando al mundo futuro a que no sea ninguno de esos que he puesto al principio, ni el de 1,5 grados ni el de 2. Estamos condenando al mundo a un escenario más abajo. Eso ya no sería alcanzable. Entonces, para poder estar en esos escenarios, es el ultimátum científico: las emisiones deben tocar techo antes de 2025 y caer drásticamente para evitar la catástrofe climática. Pues es literal. A veces los titulares son sensacionalistas, pero en este caso es estrictamente cierto. Si para 2030 no hemos reducido las emisiones al 50% o al 30%, no hemos reducido en un 50% o en un 30%, no vamos a poder llegar al mundo a 1,5 grados ni al mundo a 2 grados. O sea, si logramos reducir un 30% de las emisiones, podemos estar todavía en el mundo de 2 grados. Si reducimos 50%, podemos estar en el de 1,5 grados. Pero la senda actual no es esa. O sea, la senda actual es de no reducción, más que de reducción. Entonces, esa es la otra dimensión extra del problema, que es un problema de ahora, no es un problema del futuro. Entonces, obviamente hay otros problemas, el cambio climático es uno más, está la pandemia, hay muchos problemas que tienen una inmediatez que pues, hace que la agenda política se centre más en ellos, porque es como que esto puede esperar,
pero el mensaje es que ya no puede esperar tanto. De hecho, ya no puede esperar nada, porque para 2030 tenemos que haber reducido en un 30% y no vamos a tiempo, ¿vale? Bueno, y luego ya para finalizar, este informe ha sido especial porque esta idea del cambio climático a nivel regional, los impactos que tiene, los efectos que tiene, nos puso un reto extra, que era el reto de cómo mostrar toda esa información de manera que fuese comprensible y de que fuese digerible. Porque tú puedes poner un mapa global con el incremento de temperatura y ya está, es muy visual. Pero ¿cómo muestras cambios a nivel regional? ¿Cómo muestras olas de calor? ¿Cómo muestras sequía? ¿Cómo muestras la diversidad de cambios que hay en las distintas regiones? Pues eso no puedes hacer mapas para cada una de las regiones del mundo, ni puedes hacer mapas para todos los índices. Entonces ahí es donde se propusimos desde el CSIC en España el hacer un atlas interactivo, el hacer una herramienta que toda esa información estuviese disponible en la web, en una aplicación que la gente pudiese consultar. Entonces pudieses elegir tu región y ver lo que pasa en tu región y pudieses tener flexibilidad a la hora de elegir ver el cambio climático no solo a escala anual, sino, por ejemplo, en aquellas estaciones del año que sean relevantes para tu problema. En nuestras estaciones del año, invierno, primavera, verano y otoño, que las tenemos casi las únicas, en los países monzónicos, en la India, no tiene ningún sentido. En la India hay una época de lluvias y hay otra época que no llueve. Y tiene una estación seca y una estación húmeda. Y esto de primavera, verano, invierno, para ellos no les dice nada. Entonces, toda esa flexibilidad, toda esa variabilidad es la que en el Atlas hemos tratado de recoger y que cada uno pueda hacer un zoom en la información a la escala y las necesidades que tenga. Todo con ciertos límites porque es un producto oficial del IPCC. Entonces, el Atlas ha seguido un proceso de revisión, de aprobación de los gobiernos, etcétera, etcétera, equivalente a los capítulos, ¿eh? Y esta es la dirección. Bueno, de hecho, si buscáis Atlas Interactivo en Google, está ahí, IPCC. Y todo lo que he dicho en la charla, pues ahí, aquellos que tengáis interés, podéis bucear en un poco más de detalle. Y bueno, lo digo con orgullo también porque es un producto nacional y es la vez que España ha tenido, digamos, más peso en el IPCC, porque hemos liderado toda esta parte, lo cual, pues bueno, también es bueno para la ciencia en España porque nos da visibilidad y hace que los que vienen detrás pues tengan más sitio, más cancha. Pues nada más, quedo a vuestra disposición para preguntas y de nuevo os agradezco que estéis aquí en un día como hoy, especialmente en un día como hoy de fiesta y de sol. Y encantado. Gracias. Ahora se abre el turno de preguntas. Muchas gracias, José Manuel. Ha sido muy interesante y muy ilustrativa y la verdad es para tomar conciencia, seguir en esa línea y tener esperanza de que los gobiernos realmente tomen conciencia y hagan su labor. Gracias. Voy a abrir el fuego yo, he cogido el micrófono, ahora lo circularemos. Tengo dos preguntas rápidas. Los mapas esos de simulación de más 2 grados, más 4 grados, siempre hay una polarización hacia el hemisferio norte. ¿Eso está relacionado con que la masa de tierra está fundamentalmente en el hemisferio norte y consecuentemente la población humana también, o son dinámicas de la Tierra de otro orden? No, tiene que ver con la superficie, con la masa. Sí. Y la segunda pregunta es, todos los que estáis metidos en este lío, siempre habláis de la reducción de la emisión de CO2, que las 400 partes por millón es una cosa que a mí me llama la atención. Sin embargo, veo que nadie habla de implementar cosas que sean capaces de absorber ese CO2 que se está generando, como por ejemplo duplicar la superficie de bosque en el mundo o cultivar algas en las superficies marinas menos profundas
los mares de más profundidad y todas esas cosas. Y eso supongo que sería una solución también, ¿no? Sí, de hecho sí se ha estudiado. Hubo una época, hace, pues yo diría que una década, hubo un boom de la geoingeniería, es decir, cómo absorbemos CO2. Es decir, estoy enfermo y lo que necesito ahora es una aspirina que me quite la fiebre. La enfermedad sigue, pero necesito un analgésico, ¿no? Eso sería un pequeño analgésico. Si no resolvemos la fuente del problema, por mucho que absorbamos CO2, el problema sigue ahí. Pero sí que nos daría un tiempo valioso para poder pues resolver el problema. Ha habido propuestas de todo tipo, desde enterrar el gas en los pozos petrolíferos. Ha habido 100.000 propuestas. Y alguna de ellas, como lo que comentas tú, temas de algas, temas de bosque, son efectivas, son muy difíciles de implementar. Y el problema sigue estando ahí. O sea, el problema es que tenemos que dejar de emitir, independientemente de que cuando el agua nos llegue al cuello, que nos llegará, pues la ciencia y las mentes brillantes del planeta, entiendo que tendrán que tirar de todos los recursos que haya para ganar todo el tiempo que podamos. Entonces estamos corriendo contra el reloj y se está corriendo en los dos, en paralelo, tanto en temas de poder secuestrar, de poder absorber las emisiones y de dejar de emitirlas. Hola, buenas tardes. Un poco a raíz de lo que comentaba Pedro, he visto en un mapa, en el mapa que mostraba sobre las precipitaciones, que por ejemplo en zonas como África, ahora se va a producir, creo en breve, mayor número de precipitaciones. Eso a lo mejor sería algo positivo, porque hay zonas muy desérticas, entonces se supone que podrían implementarse otro tipo de cultivos que ahora no sé si lo he entendido bien, ¿no? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver un poco a nivel mundial. Claro, el problema que tenemos es que los países tienen diferentes políticas energéticas y diferentes políticas, pero el problema es mundial. Sin embargo, cómo los gobiernos pueden actuar en esos frentes, claro, ahí no hay ningún organismo que pueda regular por encima del gobierno. Bueno, está la ONU, que hay gente que dice no sirve para nada, pero menos mal que hay ONU. Quiero decir que el día que lleguemos a pensar que la diplomacia no sirve, aunque solo sea diplomacia y no vincule, pues creo que estamos listos, porque es lo que nos ha salvado de guerras una tras otra. De algunas no, pero el tema de las precipitaciones que comentas, la precipitación es una variable complicada, porque no es como la temperatura. Tiene un patrón muy inhomogéneo. Las grandes precipitaciones son en los trópicos, es donde llueve 5.000 litros al año. Aquí no llega a 1.000. Entonces, lo que ves ahí es en términos relativos. Entonces, lo que sube mucho en África, en el Sáhara, sube de 0 a 0. O sea, es de muy poca lluvia a un poco más, pero sigue siendo cantidades muy pequeñas. No es que de repente en África vaya a empezar a llover 500 litros por metro cuadrado. No es eso. Sí que hay un cambio, pero no es un cambio que vaya a afectar de manera significativa digamos, los ecosistemas. Aunque el Sáhara fue una zona selvática en uno de esos mundos anteriores que os ponía a escala geológica, o sea que no siempre ha sido un desierto. La segunda pregunta tenía que ver con la política de cada país. Vale. Es que empecé contestándote a medias y ahora... claro, ¿qué hacemos para un problema que es global y que solo, o sea, los gases de efecto invernadero, los gases se emiten en un sitio, pero son de todos al final, van a la atmósfera. La atmósfera no tiene parcelaciones por países. ¿Vale?
Y entonces, ¿por qué? O sea, uno podría tener la tentación de decir, como no hay consenso, ¿para qué vamos a arrimar el hombro unos si otros no lo están arrimando? Pero eso digamos que es una especie de pensamiento destructivo, porque hay muchos aspectos en la vida en los que no hay consenso y así todo, cada uno hace lo que cree que tiene que hacer y espera pues, que eso al final conduzca a algo y los demás acaben arrimando el hombro. O sea, si está clara cuál es la dirección, los que lo tienen claro pues tienen que acometerla. Y el ingrediente adicional es que no son todo pérdidas. O sea, el cambiar nuestro sistema energético es algo que vamos a tener que hacer. El petróleo es finito y el petróleo se acaba. Y en nuestra vida no, pero no hay petróleo para muchas generaciones. Y cada vez va a haber menos, cada vez va a ser más caro y cada vez va a ser más problemático esa transición. Entonces, la transición a energías limpias es una transición inevitable. Entonces, no es solo un problema, es también una oportunidad. El que primero haga la transición y genere tecnología y genere industria para ese nuevo mundo, pues tendrá una ventaja competitiva. Entonces, es una cuestión de planteamiento político cortoplacista o planteamiento político con un poco de visión estadista. Pero ese camino lo vamos a tener que andar todos, es inevitable, o sea, es una certeza. Es como todas estas timos piramidales que había antes, ¿no? En un momento ya no da para más. Entonces yo creo que el momento es ahora y la oportunidad es ahora también. Javier. Sí. Buenas tardes y gracias por la charla muy ilustrativa, como todas las de este ciclo. Y en este sentido voy a hacer una pregunta que casi he repetido a casi todos los ponentes de aquí, ¿no? Es decir, una pregunta como economista, digamos, y que va un poco al hilo de la última que había hecho Virginia, ¿no? Es hasta qué punto nosotros podemos ser optimistas con este asunto. Y yo digo que yo no lo soy. Yo digo que no lo soy a la vista del comportamiento, de lo que cabe esperar del comportamiento que tenemos, ¿no? Es decir, estamos viendo, el diagnóstico creo que está clarísimo y que uno por uno, si le preguntamos a la gente uno por uno, ¿usted en qué escenario se movería? Está clarísimo lo que hay que hacer y por dónde hay que ir. Pero el problema es que las decisiones no se toman uno por uno, sino que se toman en agregado, ¿no? Entonces, claro, los economistas hablamos de bienes públicos y de males públicos, como bienes de consumo conjunto, y cuando hay bienes de consumo conjunto la gente tiende a comportarse como gorrones, ¿sí? Es un poco lo que decías ahora mismo, ¿no? Es decir, bueno, alguien lo hará, ¿por qué voy a sacrificarme yo si el de al lado no lo hace, ¿no? Si encima tenemos problemas distributivos importantes a lo largo del planeta, ¿no? Regiones ricas, o concentraciones de riqueza en unos territorios y en otros no. Casualmente, los más responsables, entre comillas, de la parte, digamos, del ser humano, de ese plástico del que estábamos hablando, pues somos los ricos, ¿no? Somos las regiones industrializadas, las que más hemos tirado de esto, ¿no? Y las regiones más pobres, digamos, aspiran a formas de vida como las nuestras. Pues ¿qué incentivo tienen los indios o los chinos o los indonesios, o es decir, zonas muy pobladas de la tierra a frenar, digamos, a no recorrer el camino que hemos recorrido otros antes, ¿no? Esa sería una cuestión, ¿no? Y al final esto nos lleva al punto por el cual yo digo que soy pesimista, ¿no? Que es el punto de las instituciones, ¿no? Decía antes Virginia, que claro, es que no hay un organismo regulador final, lo que tenemos la ONU, pero sabemos que no, esto no es así, ¿no? Es decir, yo trabajo en temas de descentralización y de cómo tomar decisiones cuando tienes pues, un gobierno central y un gobierno regionales y gobiernos locales. Pues si lo hacemos a escala planetaria, el problema me da que es similar.
si suponemos además que los países vamos evolucionando hacia la democracia, pues los gobiernos tienen que ganar elecciones. Ganar elecciones significa preocuparse por el corto plazo, no por el posterior, ¿no? Por el de más adelante. Miramos las encuestas, bueno, vemos aquí cuánta gente hay hoy y cuánta gente ha habido en este ciclo tan trascendente, y vemos que es decir, la relevancia que la gente le da, el orden, el punto de orden de sus preocupaciones que le da a un tema que uno por uno diríamos todos que es importantísimo, pues no parece que lo sea, ¿no? A efectos de ganar elecciones. Entonces, no sé, yo la verdad es que salgo muy preocupado de esta cada vez que vengo a una de estas charlas vuestras, porque veo el camino y veo que nos vamos, ¿no? Veo que no veo instituciones para... Bueno, ya aprovecho que tengo aquí esta transparencia. La conferencia de las partes, los firmantes del acuerdo para la mitigación de cambio climático, o sea, todos los países, se reúnen anualmente y toman decisiones. Las decisiones son muy intrascendentes desde el punto de vista de lo que habría que hacer, objetivo final, pero si uno analiza las implicaciones que tienen, hay pasos muy importantes. O sea, no bastan todavía. Pero no es verdad que los países no se estén moviendo. Ahora hay un movimiento que se traduce en una serie de cosas que voy a comentar. Lo que pasa es que o sea, estamos en el coche, estamos con el volante puesto en la dirección que toca, pero lo que nos falta es pisar el acelerador. Y es que antes no había ni coche. O sea, quiero decir que no está... Desde el punto de vista de la esperanza, que es lo último que se pierde, ¿vale? Hay tejido para que si en un momento dado hay que actuar, estén los mimbres puestos para poder actuar. Eso es algo ya, porque si no estuviesen ni los mimbres, sería imposible improvisar de un día para otro acuerdos entre 197 países para hacer A o para hacer B. Entonces, en ese sentido, hay esperanza. Hay cosas que se han hecho y que si uno las analiza desde el punto de vista geopolítico, son cosas que nadie hubiese pensado que se iban a poder hacer. O sea, que todos los países del mundo se han reunido en la última COP y nadie haya protestado sobre si existe o no existe, que la gente esté diciendo, oye, es que si prohibimos el carbón, a mí me hundís, yo no puedo aceptar eso. Ahora, darme tiempo, que luego igual es una excusa, pero se está hablando en términos que no tienen nada que ver con lo que se hablaba hace 15 años. Lo que pasa es que ya no tenemos otros 15 años. Es un poco el problema. Y ahora mismo con los acuerdos que se han adoptado, que otra cosa es que se materialicen, que está por ver, estaríamos no aquí arriba, sino aquí en una de estas dos. Que algo es algo, algo es algo. O sea, de hecho, no solo algo es algo, sino que es, menos mal. Pero falta que se materialice. O sea, esto, digamos que todos los países envían periódicamente, anualmente, compromisos de mitigación a la ONU. Y esos compromisos se traducen en estas curvas, en cuánto vamos a emitir en los próximos 100 años. Y esos compromisos alcanzan niveles muy fuertes. En España, por ejemplo, el compromiso es muy fuerte. El compromiso es ser políticamente, ser neutros en emisiones en 2050. O sea, es un compromiso muy fuerte. Y hay muchos países que se están adhiriendo ya a la neutralidad carbónica en 2050. Lo que pasa es que tampoco nos sirve, necesitamos un poco más. Y eso hay que materializarlo. Y aquí hay muchas políticas que se están haciendo. Lo que pasa es que alguna la haces y sale mal. Como pandemia, todo el mundo con mascarilla. Y pues igual no hacía falta mascarilla, todos en casa. Igual nos hemos pasado. No hacía falta tanto. Pero hay que entender pues, que tienes que ir probando, o sea, que la ciencia llega hasta donde llega. Y luego pues ya depende del que quiera ser más estricto o menos estricto con las medidas qué riesgos quiere asumir. Entonces, ese es un poco el lío en el que estamos ahora. Hay fondos de compensación económica que se han puesto desde Kioto ya, hace muchos años. Que esto quiere decir que, claro, cuando un país depende mucho del carbón, como Rusia o China, por poner uno menos en el foco, aunque también está en el foco, pero bueno, China,
depende mucho del carbón. Si tú dices, a partir de hoy no se puede usar carbón, no es justo, porque todos los demás lo hemos acabado. De aquí lo hemos sacado, pero está con las uñas. Y ellos no han tenido esa oportunidad. Pues desde Kioto ya se hicieron unos acuerdos donde cada país tiene derechos a emitir. Lo que pasa es que no los va a emitir porque otros países se los compran. Y entonces hay unas transacciones económicas y hay fondos de compensación y hay todo un sistema de intercambio monetario muy fuerte. Hablamos de cientos de miles de millones. En la última COP se ha hablado de un fondo de compensación, de adaptación de cientos de miles de millones que hay que materializar también. Pero claro, ¿qué ocurre? Que esos fondos cuando empezaron tuvieron un efecto perverso, que había gente que ganaba emitiendo, pues porque y entonces hay que ir ajustándolo y todo es un proceso que es laborioso y que es lento y que además es muy débil, porque en cuanto alguien quiere tumbar el árbol, dice, mira con la política de fondos de carbono se ha hecho rico quemando petróleo a manta. Entonces, si metes la variante populismo, pues entonces lo explotas todo, que es un poco... afortunadamente el populismo se ha derivado a otros sectores y ha dejado un poco en paz al clima. Y de momento, ahora el populismo ha derivado a el cambio climático es imparable, no tiene sentido que hagamos nada porque solo nos vamos a cargar la economía y de todas maneras ya vamos a estar ahí o ahí, ¿qué más nos da? Esa es la variante nueva del populismo, que es inacción. Existe el cambio climático, pero no hagamos nada porque no sirve para nada. Entonces, ¿hasta qué punto soy optimista? Pues soy optimista en base a todo lo que te he contado, cosas que se han puesto en pie, y soy pesimista o menos optimista, pues viendo un poco el devenir geopolítico que tenemos en el mundo, ¿no? O sea que parece que no son los mejores tiempos para que se impongan los estadistas con una visión de país o de mundo a medio plazo y que la sociedad lo apoye, etcétera, etcétera. Un momentín, Alfonso. Me preguntaba si la postura de China es sensiblemente diferente del resto de grandes consumidores. China no se ha comprometido a ser neutra en 2050, pero sí ha adquirido un compromiso de ser neutra años después. O sea, lo que ha pedido es más tiempo. No sé en qué sentido. Ahora ya no hay país, o sea, no hay ningún país que se salga de la inercia. El tema es que los compromisos son mayores o menores, o son estratégicos, y voy a ganar tiempo y digo que voy a hacer de algo y luego no lo voy a hacer. Pero ya no hay grandes países que disientan, ni la India, o sea, no tienen tanto compromiso, pero todos los países están tratando, quiero decir, si lo implementan, han puesto encima de la mesa medidas para reducir sus emisiones. O sea, hay cierta sintonía, independientemente de que luego puedas pensar que hay también mucho postureo. O sea, que hay gente que dice, total, yo no lo voy a cumplir, me comprometo a y luego ya veremos, ¿no? Hay mucha estrategia también, pero, o sea, hay un cambio muy gordo entre lo que era pues una COP hace 10 años y la última COP que ha habido. O sea, el clima es completamente distinto y eso también es porque la sociedad ha cambiado. O sea, la sociedad ahora hay quitando que sigue siendo un tema politizado y quitando que ahora hay una masiva aceptación de la crisis climática y una aceptación, y se empieza a pedir pues, que se tomen medidas. Lo que pasa es que igual de manera inocente. Queremos que cambie la política energética, nos sube el gas un 30%, tenemos que pagar de factura eléctrica sustancialmente más. Y ya estamos todos en pánico diciendo esto es inasumible, sube la inflación, o sea, queremos cambios, pero creo que no estamos en el momento todavía de ser conscientes de que va a haber unas fluctuaciones para implementar esos cambios
en las cuales pues vamos a vivir peor. Bueno, hay momentos que vamos a vivir peor, que nos va a costar más, sobre todo a los que menos tienen. En estos 2 años se notó en la pandemia pues que ya no había tantas líneas aéreas, se paralizó también la industria y el trabajo, o sea, ¿se notó algo? Sí, sí. De hecho, el año de pandemia, el 2019, 20. El 2020, las emisiones en el mundo se redujeron lo que hace falta que se reduzcan para estar en el mundo de 1,5 grados. Y es lo que se usa de ejemplo. Lo que hace falta es mantener al mundo en economía pandemia durante una década. Eso no es... o sea, si uno piensa en todo lo que paró en la pandemia, pararon muchas cosas, pero otras muchas no pararon. O sea, la industria pesada no paró en la época de pandemia. Pararon aerolíneas, pararon... O sea, no es que parase el mundo, ni mucho menos. Ni parasen los coches, ni mucho menos. Y de lo que se trata es de que muchas de esas industrias que en la pandemia no pararon, pues no emitan lo que emiten. Se trata de tener una transición energética. Es decir, no es parar el mundo. Es lograr que el mundo emita lo que emitía cuando estábamos en la época de la pandemia, teniendo una actividad normal. Sí, se puede hacer otra pregunta. Un poco relacionado con esto, el cambio climático afecta también a nivel biológico, a nivel de virus, a nivel de insectos, y esto no sé si vosotros lo medís o por lo menos, pues, bueno, supongo que desde el IPCC sí que hay estudios sobre cómo evolucionarán las enfermedades, sobre todo las epidémicas, ¿no? Sí, sí. De hecho, el grupo de trabajo 2 es una de las cosas que estudia. Impactos en pues, ecosistemas y, por ende, pues, en los vectores, en los bichos que transmiten las enfermedades, etc. Y, claro, el cambio climático ayuda a todo eso. Hay muchas otras cosas. O sea, no es todo cambio climático, pero el cambio climático hace que especies que antes no encontraban pues, su nicho de confort pues en zonas europeas, ahora ya sí lo encuentren. Y entonces pues se empiecen a propagar enfermedades y epidemias, no solo para el ser humano, sino cultivo, que son típicas de otras zonas. O sea, toda la migración que conlleva el cambio climático tiene todos esos efectos, independientemente de que haya más que eso. O sea, el comportamiento, o sea, el ser humano cada vez interacciona más con entornos que antes permanecían en santuario. O sea, quiero decir, no solo que las especies están evolucionando, sino que el ser humano cada vez está entrando más en interacción con las especies, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces se suma todo, es como la tormenta perfecta. Y tenemos, pues, o sea, no, el coronavirus obviamente no tiene nada que ver con el cambio climático, pero hay otro tipo de enfermedades que sí. ¿Alguna pregunta más? Pues yo diría que por no ser del todo catastrofista, la tecnología avanza mucho y uno puede tener cierta esperanza en la tecnología también, ¿no? Es decir, en que los cambios tecnológicos no vayan siempre asociados a lo malo, sino que los aviones vuelan y emiten CO2, pues a lo mejor dentro de poco los aviones vuelan y no emiten tanto CO2 porque se puede volar de otra manera, ¿no? Yo, por ejemplo, no pensaba que el coche eléctrico fuese a aparecer tan rápido en la vida. O sea, cuando nos hablaban de que el coche eléctrico era imposible, que claro, hablaba a quien le interesaba que no existiese, y luego llega Tesla, llega una compañía y en un año tenía coches eléctricos en el mercado y ahora nadie piensa que el coche eléctrico sea una locura. Y ha pasado muy poco tiempo. En muy poco tiempo la tecnología ha logrado poner en el mercado y poner al alcance de la sociedad una alternativa
de movilidad. Entonces, al final, el gran poder que tenemos es el de ser consumidores y ser votantes. Lo que pasa es que ese poder está manipulado también. También es verdad que con el coche eléctrico probablemente sobredimensionamos su... Quiero decir, emitimos menos, pero me gustaría saber cuánto contaminan todos los componentes. Sí. Resolveremos un problema con otro. O sea, resolveremos el daño en el dedo dándonos un martillazo en la mano y ya no te duele el dedo, te duele la mano. Pero esto era el ejemplo que ponía en cuanto a lo que hablabas tú de tecnología, que la tecnología nos sorprende y el ser humano en ese sentido es sorprendente. Cuando llevas al ser humano al límite, ocurren cosas maravillosas, como decía aquel, ¿no? Cuando alguien dijo, vamos a llevar al hombre a la luna en 10 años, y era una utopía completa, y llegó en 8. ¿Por qué? Porque el país dijo, esto es una empresa de país y es un reto para nosotros como sociedad, como civilización, y se empezó a inyectar el 10% del PIB en Estados Unidos en llevar el hombre a la luna. Y llegó. Y luego hay milagros que no nos esperamos, ¿no? Recuerdo que hacía, no sé, en el 2006, hablando con un compañero mío, uno de los arquitectos que visitaron las torres de Madrid, y me enseñó unos gráficos y unas fotos, cosas concretas, hechas, construidas, que son capaces de captar el agua en unas condiciones desérticas por completo y hacerlo funcionar. No recuerdo ni cómo se llama, ni siento no poder más, pero sí que realmente era como conseguir en el medio del desierto, de la nada, sacar agua. Siento tener tan poca información, pero bueno, de la nada sacar agua. Siento tener tan poca información, pero bueno. Soy un ingeniero catalán. Era extraerlo de la humedad del aire, porque incluso en ambientes desérticos hay humedad en el aire. Entonces con eso abastecían familias, con un deshumidificador invertido, algo así. Sí, ahí por eso digo que lo que hace falta es que, a ver cómo digo esto sin que suene muy activista, ¿no? Hace falta que nos despertemos, o sea, hace falta que ocurra algo para que la gente se despierte y diga, joder, que esto hace daño. O sea, ahora hay inundaciones en Centro Europa, pero bueno, sigue estando, afecta a un conjunto reducido. Hace falta que haya una catástrofe de una entidad suficiente para que el ser humano se movilice y diga, buf, ahora sí que hay que hacer algo. No digo que tengamos que esperar a que llegue, pero es también un poco el mal que tiene esto, que nos va matando poco a poco. Y entonces cuando te mata poco a poco, es más complicado dejarlo, porque dejar de fumar es muy complicado porque ya lo dejo mañana, ¿no? Lo dejo mañana, y el mañana va pasando y acabas teniendo 50 años y dices, joder, así que lo tengo que dejar. Al que le dan un susto y a los 30 años... o cuando tiene una edad temprana y lleva fumando, puede asociarlo, te dicen, veo una mancha en esta radiografía en tu pulmón, pues ese de repente deja de fumar, pero ya no dice mañana, automáticamente deja de fumar, porque tiene una motivación. Y yo creo que el problema que hay con la sostenibilidad, no solo el cambio climático, el cambio climático es un encaje más en el problema gordo de sostenibilidad. El mundo no puede con nosotros. O sea, no estamos exprimiéndolo a un ritmo y de una manera que no es sostenible. Entonces, eso, como es tan lento, pues mañana. Y nos hace falta encontrarnos una radiografía en el pulmón para ponernos las pilas de verdad y decir, es que cuidadito, que ya no estoy bromeando. ¿Alguna pregunta más? Agradecerle la exposición, felicitarle. Creo que es un tema muy interesante. Es que si no, no se te oye. Bueno, pues acá estoy oyendo, ¿no? Es que si no, no se te oye. Entonces, lo que me preocupa, en cierta manera,
es que sí que se ve un cambio psicofísico, psicológico, a nivel social, sobre todo a nivel de la juventud y de cómo están manifestándose en muchas personas. Hay más violencia, digamos, menos interrelación, digamos, pero una interrelación sensible. Suele ser un poco más bruscos, esto se está viendo. Y yo me pregunto si este cambio climático está influyendo, de cierta manera, en que el carácter de las personas se vuelva también más violento, porque violencia tenemos la que queremos. También más violento, porque violencia tenemos la que queremos. Yo no he visto ni leído nada que apunte en esa dirección. No hay, o sea, no te puedo contestar, sinceramente. O sea, no creo que el cambio climático esté influyendo a nivel psicosociológico al nivel que estamos ahora, en cuanto a derivaciones de violencia, etcétera. Yo no lo asocio. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, pero creo que ya tenemos que cerrar. Así que muchas gracias, José Manuel. Ha sido un placer tenerte con nosotros y que nos hayas explicado tan bien y tan claro la situación en la que nos encontramos. Bueno, daros gracias a todos. Ya sabéis que a continuación vamos a ir, hacemos una cena costeándonoslo cada uno nuestro menú, nuestro plato, y acompañados y acompañadas por José Manuel. Así que quien esté interesado que nos lo diga. Y muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima vez.